Credo lo Spirito Santo. Creo en el Espíritu Santo, el icono del profeta Elías y Caravaggio. En este tercer encuentro en el año de la fe, tratamos de entender el credo por medio de las obras de arte. Como digo siempre, tratamos de entender las obras de arte respirando con dos pulmones, en la medida en que nos sea posible, por lo que daremos una primera mirada a la tradición oriental y una segunda mirada a la tradición occidental. Se trata sin duda de una teología experimental, en el sentido de que cosas que se han dicho en otras épocas encuentren, por medio de claves de lectura, la posibilidad de que sean interpretadas de forma paralela tanto las obras orientales como las occidentales. De forma concreta, aquí encontramos una nueva dificultad, pues hablar del Espíritu Santo, como ya decía San Agustín, es más difícil que hablar de cualquier otro misterio de la fe. San Agustín decía siempre que más que hablar del Espíritu en sí mismo, se debe hablar de sus efectos. Es como si nosotros hablásemos de un árbol sin hablar de sus frutos, pues hablamos siempre de un árbol en función de los frutos que nos proporciona. De modo similar, habla él del Espíritu Santo. Más que hablar de él mismo, se entiende quién es este personaje de la Santísima Trinidad y qué es en función de los efectos que produce. Yo he elegido el icono del profeta Elías para la tradición oriental y el cuadro de Caravaggio, La vocación de San Mateo, para la tradición occidental. Posteriormente, veremos que de ellos derivan temas muy importantes. Sono dei temi derivati molto importanti. Ecco, volevo anche far notare. Quería hacer ver también algo acerca del credo. Mientras que de otros artículos se dicen una infinidad de cosas, el propio credo se recita con escasas referencias al Espíritu Santo. Pues de hecho, dice solo dos cosas del Espíritu, que es Señor y da vida, añadiendo que procede del Padre y del Hijo, siendo adorado y glorificado, pero señalando especialmente que ha hablado por medio de los profetas. Vemos, por tanto, que en el credo se dice que el Espíritu Santo da vida y que ha hablado a través de los profetas. A partir de aquí, yo me moveré en la historia del arte de Oriente y Occidente para tratar de buscar qué es lo que podemos decir del Espíritu Santo. Cosa si può dire dello Spirito Santo? E prendiamo come riferimento. Tomemos como referencia al profeta Elías y su iconografía. El profeta Elías cuenta con una iconografía muy variada, pero considero que este es el icono central, que representa el momento en el que, según la Escritura, llega un carro de fuego sobre el que se monta Elías y es transportado hacia el cielo. Aquí vemos en la parte baja y a mi derecha, para vosotros la izquierda, al profeta Eliseo que pide poseer al menos 2/3 partes del espíritu del profeta Elías, cosa que le es concedida. Accordati. Diría que esta es la representación del profeta Elías en la iconografía, captado en el momento en que asciende al cielo. Aquí vemos otras imágenes sobre el mismo tema. Vemos una de mayor tamaño y dos más pequeñas, pero fundamentalmente representan el mismo episodio, pues la iconografía toca siempre el mismo tema. Esto es algo importante sin duda, pues la Escritura nos dice que Elías fue hallado tan parecido a Dios, si queremos plantearlo así, y tan poseído por el Espíritu Santo ya durante su vida, que el propio Dios no quiso que pasase por el trance de la muerte corporal. Dicho con otras palabras, el nivel de presencia del Espíritu de Dios en su persona durante su vida era tan grande que ya no era digno de permanecer en esta tierra, siendo considerado, por tanto, digno del cielo,
por lo que fue transportado desde la tierra al cielo como consecuencia de la alta presencia en él del Espíritu, si lo queremos plantear así. Aquí tenemos otras imágenes de Elías, de iconografía más tardía, donde vemos una vez más la ascensión al cielo en el ángulo superior derecho, junto con otras escenas de la vida del profeta. Creo que este icono de la escuela de Novgorod recoge un aspecto interesante de la iconografía de Elías. Vemos un rostro bastante extraño, que cuando lo miramos no lo entendemos, especialmente con nuestros cánones occidentales, por lo que nos resulta difícil entender qué es lo que el iconógrafo ha querido representar con este personaje. Pero si observamos con atención, la mirada de Elías es la mirada de alguien que está concentrado totalmente en su interior. Nosotros diríamos que presenta una mirada que no se basa en los sentidos exteriores, sino que se concentra en los sentidos interiores. Esta mirada fija, con esos ojos que se entrecruzan, nos permite ver que no está mirando a ningún punto concreto, sino que está mirando dentro de sí mismo, como bien podríamos decir, donde recibe la experiencia del Espíritu que lo ilumina. Ilumina la mirada, pero la hace estable a la vez que vibrante, reflejando las dos cosas. El Espíritu da vida, pero ¿qué tipo de vida? Da la vida que venía definida por el principio del esicasmo, una vida más allá del movimiento de las pasiones, en la que el hombre está tan poseído por la presencia del Espíritu Santo que se transfigura a sí mismo en el proceso de la divinización. Por tanto, vemos aquí una imagen muy clara y evidente de Elías que muestra la tesis iconográfica de cómo es el hombre en el que ya habita el Espíritu Santo. Muestro nuevos iconos que reflejan otros episodios de la vida de Elías. Aquí vemos el momento en el que Elías recibe del cuervo el pan que lo alimentará después de 40 días de ayuno en el desierto. En esta imagen se plasma también la misma idea. ¿Qué supone ser espiritual? Ser digno de recibir el alimento que procede del cielo, es decir, ser alimentado por el propio cielo. Se trata de otro modo de expresar la misma idea. Vemos ahora una imagen de Elías con distintas escenas de su vida, quizá en el momento en el que recibe la revelación que le comunicaba que Dios no estaba en los fenómenos atmosféricos espectaculares, ni en la tormenta, ni en otros fenómenos parecidos, sino en el espíritu ligero, tal como podemos leer en la escritura. Leggero, si dice così nella scrittura. Ancora più evidentemente. Como última imagen de Elías, os muestro estos dos iconos. El primero es de Mara Zanetti, y en él vemos el momento en el que Elías recibe el Espíritu en forma de viento ligero. Este otro, más pequeño, es un modelo que yo he imaginado y que se encuentra en el Monte Carmelo, en Israel, donde si lo pudiésemos ver en detalle, veríamos a Elías convulsionado en el suelo por esas bocas que insuflan en él el espíritu en forma de viento ligero. Lo spirito in un vento leggero. Creo que este es también un detalle importante, que va en la misma dirección del exicasmo. Es decir, la iconografía que ya parte de este tipo de concepto, que la experiencia espiritual se vive sobre todo en ausencia de pasiones y con un gran equilibrio entre el espíritu del hombre y el espíritu de Dios, aparece perfectamente reflejado en la iconografía del profeta Elías, lo cual supone el mundo espiritual por excelencia, es decir, vivir en el espíritu con la ausencia de pasiones. Este sería el leitmotiv que nos va a acompañar durante nuestro recorrido. Finalizo este planteamiento para pasar a otra clave de lectura muy clara en la iconografía oriental, como se puede ver en el icono de la transfiguración, especialmente en lo que se refiere a los tres apóstoles representados en la parte baja, como son Pedro,
Santiago y Juan. Pietro, Giacomo e Giovanni. Este icono que vemos es obra de Fabricio Diomedi, de Orvieto, por lo que es un icono reciente. Vemos en él que no de forma casual aparecen Moisés y Elías al lado de Jesús. Este sería una especie de enlace que hacemos a todo lo que hemos dicho hasta ahora, encontrando a Elías también en el icono de la transfiguración. Della trasfigurazione. En la transfiguración hay un aspecto muy interesante. Mientras en la parte superior del icono encontramos a Jesús, Moisés y Elías, quienes pertenecen ya al mundo celestial y se han liberado de las cosas de este mundo, en las imágenes de la parte baja vemos el efecto que produce el Espíritu cuando desciende sobre los hombres. En la transfiguración encontramos siempre este modelo. De la mandorla que envuelve a Jesús parten 3 rayos que caen sobre los apóstoles, lo cual nos permite ver de forma clara el efecto del Espíritu cuando alcanza a los hombres. Lo vemos también en este icono de Novgorod, donde vemos el detalle de los 3 apóstoles, Pedro, Juan y Santiago. Se entiende bien, sin necesidad de que yo lo diga, que aparecen en una posición bastante extraña, retorcidos, tapándose los ojos, sin entender lo que les ha pasado. Ved cómo también Teófanes el griego insiste posteriormente sobre este aspecto en su icono de la transfiguración, sobre el que nos detenemos para ver en detalle a Pedro, Santiago y Juan. Sin duda, aquí el personaje más interesante es Juan, que pasamos a interpretar. ¿Cuál es la idea que nos transmite con esta imagen la iconografía de la transfiguración? Nos dice algo muy importante, que el hombre, a causa del pecado, no está en condición de recibir al Espíritu Santo. Nuestra disposición bajo el pecado no reúne las condiciones para recibir la comunicación espiritual. Lo vemos también de forma muy clara en algunos aspectos de la vida de Jesús. Recordemos, por ejemplo, uno de los momentos más significativos, cuando Jesús en el huerto de los olivos y sudando sangre dice: Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. O en el momento en el que Jesús en la cruz recita el Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Posteriormente y continuando con la lectura que nos hace intuir el Evangelio, entiende que Dios liberará al justo, pero en ese momento el cuerpo está totalmente convulsionado. Diría, por tanto, que este es un segundo aspecto. La representación pacífica del hombre espiritual que vemos en Elías y la representación dramática de la transfiguración. Continuando la exposición, este sería el tercer y último aspecto que he elegido del pensamiento oriental. Se trata de la imagen de la Virgen de la Señal. Diría ahora que el dramatismo que vemos en la transfiguración resulta todavía ahora incluso más intenso. La trasfigurazione diventa ancora più intensa. Che cosa si dice nella Madre di Dio del ¿Qué Cielo? mensaje encierra la Virgen de la Señal? El mensaje es que quien acoge el Espíritu concibe en su seno a un niño, que su cuerpo se convulsiona de tal modo por la presencia extraña del Espíritu, que termina quedando embarazado, podríamos definirlo así, o preñan, como dicen en inglés, aunque la idea sigue siendo la misma. El espíritu entra en el cuerpo y al entrar produce una cosa tan distinta de lo que encuentra que estamos ante una cosa nueva, como es un niño. Nosotros hemos perdido los códigos de lectura de unas imágenes tan llenas de fuerza, pero los iconos los conservan, pues la imagen de la Virgen de la Señal es un icono muy difundido. ¿Qué es lo que se nos dice, por tanto? Que la Virgen, al decir sí a la palabra del ángel, genera inmediatamente en su seno un hijo, y este hijo es algo extraño a su cuerpo,
por lo que le altera la vida, empezando por su vientre y creando una situación totalmente nueva y distinta. Antes era una sola persona y ahora son dos. Cosa, no? C'era una persona, poi ci sono due persone. Esto es algo muy interesante, pues vemos también en las imágenes de la Virgen de la Señal o en algunas anunciaciones, como la Anunciación de Ustic concretamente, del siglo XI y una de las primeras, que relacionan la Anunciación con la iconografía de la Virgen de la Señal, que es incluso un modelo todavía más antiguo, y consiguen que veamos a la Madre de Dios en el momento mismo en el que recibe el anuncio del ángel, con el niño en su seno, y un niño ya de 3 meses. Se nos transmite la idea de que el anuncio del ángel produce al instante una nueva vida que a su vez produce una nueva creación, cambiando también, por tanto, todo el organismo. Continuando, vemos que la Madre de Dios de la Señal ha sido unida también al título de María, Reina de los Ángeles. Se trata de una reflexión importante que os he recordado infinidad de veces durante estos años. En los capítulos 1 y 2 de la carta a los Hebreos, se nos habla de algo extraordinario al plantear el misterio de la encarnación. Que Dios no ha tenido en cuenta la estirpe de los ángeles, mucho más grandes que nosotros en dignidad, sino que ha tenido en cuenta la estirpe de los hombres para encarnarse en nuestra humanidad. Y los propios ángeles reflexionan con gran turbación sobre esta preferencia increíble, pues Adán, por medio de su adopción como hijo en Cristo, ha adquirido una dignidad superior a la de los propios ángeles. Por eso vemos a estos ángeles que están adorando el misterio que se concentra en el seno de la Madre de Dios, lo que habla fundamentalmente de nuestra regeneración espiritual y de nuestra divinización. Es decir, los propios ángeles concentran maravillados su mirada sobre el misterio de nuestra divinización, descubriendo que nosotros nos hemos convertido en superiores a ellos en dignidad. Seguimos adelante con otro modelo, como este de la Virgen de la Señal con 2 santos, o este otro con la Virgen de la Señal en la parte superior del icono y 4 santos debajo, lo que representa un principio más avanzado. Nos dice que el santo, es decir, quien se santifica o es santificado, no es otra cosa que la traducción de aquella que, habiendo dicho sí, habiendo abierto las puertas de sí misma al anuncio del Espíritu, se ha transformado a sí misma. ¿Y qué significa para nosotros hoy la vida de la Iglesia? La Virgen de la Señal se convierte en el santo, en quien genera hoy y continuamente al Hijo de Dios en su interior. Este es el principio de la santificación. Della santificazione. Finalizo esta exposición sobre la iconografía oriental con algunas imágenes de Giovanni Raffa, hechas para la comunidad de Bose, con algunos grandes estares de la tradición. Ved cómo en esta iconografía moderna el autor, en este caso concreto Giovanni Raffa, ha conseguido captar con gran precisión todos los rasgos que encontramos en la iconografía clásica, para traducirlos en nuevos modelos. Aquí vemos a San Serafín de Sarov. Aquí vemos a San Silván del Monte Athos. Mirando con atención, pese a que ya tengamos poco tiempo, vemos la postura, la contención y la mirada de estos hombres que, al estar ya tan poseídos por el Espíritu, se convierten ellos mismos en principio de una nueva transfiguración. Lo stesso principio di nuova trasfigurazione. Oppure guardate questa icona. Veamos también este icono de un maestro ruso, cuyo nombre desconozco, y que representa a San Simeón el nuevo teólogo. Observad la compostura y la ausencia de pasiones de este hombre que está ya lleno de la presencia del Espíritu. Estos son cuerpos llenos de luz
y ya transfigurados por la acción del Espíritu. Questi di luce già trasfigurati dall'azione dello Spirito. E concludo con Finalizo con este icono de Giovanni Rafa que nos muestra a Juan el vidente de Patmos, quien nos da la idea de todo lo que hemos visto anteriormente. El Espíritu que da la vida ha hablado por medio de los profetas. Ved cómo el efecto de la fuerza del Espíritu Santo hace vibrar el cuerpo de este hombre por la fuerza del Espíritu que le pone en disposición de ser profeta, es decir, de comunicar el Espíritu del Señor por medio del Espíritu Santo. colui che comunica lo Spirito del Signore attraverso lo Spirito.